Hechos 2, versículos 41 al 47. Habiéndolo encontrado con reverencia delante del Señor, nos colocamos de pie. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Soberano Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Señor, nos doblamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres soberano sobre todas las cosas. Te honramos, Señor, pero también escuchamos tu palabra y te rogamos, Señor, que nos direcciones con tu Espíritu Santo, que vaya tocando esa parte que necesitamos cambiar. Aquí tenemos el modelo, a tu Hijo, a tu Santo Hijo Jesús, pero también tenemos la vida de la primera iglesia, Señor. Queremos ser como esa iglesia. Señor, queremos dejar a un lado todo aquello que nos separa de aquello que tú te propusiste, de tus propósitos y tus planes. Queremos ajustarnos, Señor, a esa iglesia primitiva, Señor, que tiene que ser también igual en esta última jornada. Bendícenos, Señor, y nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al Señor sea toda la gloria por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Esta es la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Aquí tenemos lo que fue la iglesia en el principio. En los primeros días, cuando comenzó la iglesia, cuando fue bendecida, aprobada por el Espíritu Santo con poder, con señales, con obras portentosas de Dios. Y por sobre todo, un cambio total y verdadero en cada uno de aquellos que habían creído. Vamos a ver por lo menos 5 cosas aquí que tienen que ver con lo que debe ser la iglesia. Es posible que en eso tengamos alguna diferencia ahora al ver el contexto general de la iglesia, no solamente a nosotros, sino al ver a la iglesia en todo el mundo. Quizás haya una diferencia sustancial en el mensaje. Quizás haya una diferencia sustancial también en el modo de vivir de nosotros. Pero lo que está delante de nosotros y nos acusa es la vida de aquellos primeros cristianos, cómo vivieron la iglesia, cómo vivieron el evangelio, cómo vivieron la doctrina. Veamos esto. Si nos falta algo, tenemos que volver a aquellos principios los cuales Dios estableció para su iglesia. Amén. Amén. Bien, ¿cómo fue aquella primera iglesia? Esa iglesia se levanta en la historia porque existió, porque es parte de la historia. Esa iglesia se levanta en la historia como un desafiante modelo de cómo debe ser la iglesia en todos los tiempos. Así debió ser en la Edad Media esta iglesia, pero algo ocurrió, la iglesia se descarrió, por tanto hubo un golpe de timón y la iglesia tuvo que cambiar, volverse a las raíces, volverse a la escritura, volver a una nueva realidad apegada a la escritura de Dios. Amén. Primero tenemos ahí una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, como pudimos ver. Esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén. En este último tiempo le hemos cortado la cola, llamémoslo
démosle algunas expresiones importantes de la Biblia. Doctrina ahora decimos que es solamente enseñanza. Decimos enseñanza y debemos aprender esa enseñanza. Eso es simplemente doctrina. Pero bíblicamente doctrina es una enseñanza. Es aprender esa enseñanza. Es vivirla. La doctrina también es un estilo de vida. No solamente estudiar algo y ser teólogos importantes, sino estudiarlo, tratar de vivirlo, dejar todo ahí en el altar, una vida nueva. Eso es doctrina. La doctrina de los fariseos, ellos tenían buena enseñanza bíblica, pero a la hora de cumplir esa enseñanza ni siquiera podían mover nada, ni siquiera tenían nada que representar lo que ellos enseñaban. El Señor decía, escuchadle a ellos, están enseñando buena enseñanza, pero no sigan su ejemplo. Doctrina es estar bien instruido en la palabra, en el conocimiento de Dios, pero vivir esa doctrina. ¿Se entiende? Entonces, esta era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era esa doctrina de los apóstoles? Esa doctrina de los apóstoles era lo que el Señor enseñó, era la doctrina de Cristo. El Señor dijo, antes se dijo, no matarás. Ahora, si ustedes tienen pensamiento de odio en su corazón, son culpables de juicio. El Señor Jesucristo dijo antes, no cometerás adulterio. Ahora yo les digo, si alguien ha mirado a alguien con deseo sexual, ya pecó con esa persona en el corazón. Amén. La doctrina de Cristo. También la doctrina de Cristo indicaba que se amaran los unos con los otros, así como yo les he amado. La doctrina de Cristo incluía la enseñanza de los profetas, todos los profetas, desde Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, como las enseñanzas prácticas que dio el Señor. La doctrina de los apóstoles no es una doctrina nueva, es la doctrina que está en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. La doctrina de los apóstoles no es la doctrina de prosperidad que enseñan los apóstoles de ahora, que son diferentes a los apóstoles que son nuestros apóstoles, aquellos 12 que están representando a toda la iglesia del Señor. Amén. Sí, tenemos apóstoles, sí, los 12. Los que estableció el Señor. Tenemos un Señor, sí, amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Tenemos un Dios y Padre, sí, amén. Él es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Pertenecemos a un pueblo, el pueblo de Dios. Amén. Pertenecemos a la iglesia, la esposa de Cristo, sí. Amén. Debemos vivir conforme a ella. Y lo primero es que debemos perseverar en la doctrina. ¿Qué significa eso? Saber muy bien cuándo va a venir el Señor, en qué momento. Podemos saber o no saber algunas cosas de la escatología bíblica. Podemos saber o no saber algunas cosas de la enseñanza doctrinal teológica. Pero no, lo poco que sepamos, vivámoslo para Dios, para la honra de Dios. Alguien puede ser un santo si solamente ha creído que Jesucristo es el Señor y ama al Señor con todo el corazón y procura obedecerle en lo poco que ha aprendido. Viva la palabra de Dios, viva el poder de Dios. Amén. Eso es doctrina. Quizás sea algo nuevo, pero eso es el significado bíblico de doctrina. No solamente aprender cada detalle en cuanto a esto y lo otro. Luego entonces perseverar en eso, perseverar en la enseñanza de Cristo. Juan, casi en los libros últimos de la Biblia, primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa es la verdad. ¿Qué he visto de Cristo? He visto santidad en Cristo. ¿Qué he visto en Cristo? Justicia. He visto en Cristo amor. Eso debemos enseñar también. Lo que hemos visto y oído del Señor. El Señor es tajante en cuanto al pecado. Nos abraza como pecadores y nos dice te amo, pero dice también abandona el pecado. Eso está patente en mi corazón porque me lo dijo a mí. Escuché esa voz que llegó hasta mi corazón. Jesús es real. Amén. Es real. Así como se apareció a la gente, así se trata individualmente con nosotros. No somos fanáticos. Claro que nos llamamos pentecostales, pero tenemos una búsqueda del Señor.
porque Él nos ama y Él es real, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Así que nunca vamos a abandonar esta fe de que el Señor obra en medio nuestro. Nunca vamos a dejar de orar por los enfermos, porque Él nos ordenó. Esas enseñanzas respecto al poder de Dios están vigentes hasta el día que Jesucristo venga. Amén. Es doctrina, una vida de creer, de saber, de creer y poner por obra lo que hemos creído. Lo que hemos visto y oído, decía Juan, eso anunciamos. Doctrina no es solamente saber, vuelvo a insistir, no es solamente saber, es aprender algo. Doctrina es un estilo de vida. Doctrina es una manera de vivir. ¿Se entendió? Amén. Gracias, Señor. Luego, otro punto que vemos ahí en todo lo que leímos. Esta iglesia primera era una iglesia que vivía y disfrutaba la comunión de los hermanos. Amén. Vivía esta comunión. No solamente era comunión de decirle mi hermano. No solamente, tú eres mi amigo. No solamente te atendemos bien en casa. Comunión es más que eso. Embarga más todavía. Embarga tolerancia. Amén. Soportar al hermano. Sí, es complicado el hermano, pero hay que soportarlo porque es parte de la comunión. Yo miro a ese hermano y él es la imagen del Dios que yo creo. Es difícil, claro que es difícil a alguno, pero hay que abrazarle y amarle porque Cristo le amó. Porque yo también soy difícil. Es posible que alguien encuentre que yo no ando muy bien en cuanto a carácter, pero sí procuro hacer el empeño de agradar a Dios y también ser gentil con la gente. Es importante eso, hermano. La comunión es amar a todos, independientemente de la condición social que tenga, independientemente de la condición espiritual que tenga. Es posible que le falte espiritualidad, pero es mi hermano. La espiritualidad poca que creo yo que tiene, eso le alcanza para la vida eterna, porque se ha arrepentido delante del Señor y Dios le ha dado vida nueva. Amén. Hay algunos que necesitan exhortación. Hay algunos que necesitan un zamorrón así, sí, está bien, para que despierten. Porque hay una realidad en Dios que debemos vivir. Entonces, era una iglesia que vivía la comunión de los hermanos. En los escritos que se escribió la Biblia, gran parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, la figura para esta, la forma para esta comunión se le llamaba, se me olvidó la palabra, pero koinonia. Se me vino diaconía, pero es otra cosa. Koinonia, esa comunión, ese amor que se tenían los unos con los otros. Y los demás, los que no se habían hecho cristianos todavía, ellos decían, oh, qué tremendo, cómo se ama esta gente. Un amor sincero. Eran capaces incluso de vender sus propiedades para compartir todo. No era un amor loco, era el amor de Dios que había llenado su corazón. Había surgido una verdadera comunión. Entonces, comunión, una iglesia que vivía y disfrutaban el abrazar al hermano, disfrutaban el estar conversando con el hermano. Incluso disfrutaban a veces los alegatos ahí teológicos, porque discutían y eran sinceros. En una de esas discusiones el apóstol Pedro recibió una reprimenda de Saulo. Saulo era nuevito, pero Saulo le dice, oye Pedro, parece que no estás cuidando tu carácter, eres un hipócrita, tú te juntas ahí con los otros judíos y desprecias a los gentiles, está mal eso. Tuvo que confrontarlo fuertemente, eso está allá en Gálatas, lo puede leer. Entonces, pero para todo eso alcanzaba la comunión, para exhortar a veces fuertemente al hermano, con buena intención, con amor, siempre. Entonces, es una iglesia que vivía y disfrutaba la comunión de los hermanos. El hermano era más que un amigo. Un amigo, ustedes saben, tuvieron amigos, quizás todavía los tienen antes. Algunos amigos nos rechazaron por causa de Cristo. No por la religión, sino por buscar a Cristo. Pero sabemos lo que es eso, amigos verdaderos. Pero
hermano en la comunión de los hermanos es más que un amigo. Es el hermano, mi hermano. Entonces, veamos eso. El hermano era más que un amigo, era más que un conocido de la iglesia. Era más que el conocido que se sienta ahí, el que se sienta acá. Conocido solamente, sí, lo conozco, va a la iglesia, ¿no? La comunión es comunión. Ese hermano que se sienta ahí es mi hermano. Y es más que un amigo. Yo tuve amigos antes. Entonces sé lo que es ese concepto. Luchar incluso con el amigo. Defenderlo. Acá también, ese hermano mío que se sienta al lado mío, al lado suyo, es su hermano. Más que un amigo. Si está pasando un mal momento, usted se va a doler de eso. Si está pasando una dificultad, usted también se va a incorporar a esa dificultad. Es más que un amigo. Es más que un amigo, el hermano. Luego también esta iglesia disfrutamos. Nosotros también, gracias a Dios, veo muchos elementos de esa comunión entre nosotros. Solamente la gloria para Dios. Amén. Para Dios. Dios está trabajando. Es posible que nos falten muchas otras cosas, pero en algunas cosas nos acercamos un poco al concepto bíblico y le damos gloria a Dios por cada una de esas cosas. Y las que nos falta, le vamos a decir, Señor, ayúdanos en esto. Entonces, una iglesia que disfrutaba la comunión de los hermanos. También aquí en la iglesia que hemos leído ahí, era una iglesia que practicaba la ayuda mutua. ¿Se fijarán ustedes? Vendían sus cosas para ayudar a otros. Participaba de la ayuda mutua. Estaban pendientes, estaban vigilando cómo está el hermano. No eran insensibles al dolor del hermano. El dolor del hermano era mi dolor. El gozo del hermano era también motivo de gozo para mí. Amén. Ahora veamos si un hermano adquiere un bien, nos alegramos de eso. Porque Dios lo ha bendecido y nos alegramos de corazón. Y vamos y oramos ahí por ese bien que Dios le ha dado y nos alegramos. Esa es la comunión de los hermanos. Entonces, en aquella iglesia había esa especie de ayuda mutua. Estaban en comunión los unos con los otros. Había sensibilidad con el hermano que estaba pasando un mal momento. Nunca dejemos de ser sensibles ante el momento del hermano. Muchas veces he escuchado, mi pastor, hay una dificultad, el hermano fulano está pasando un momento, pasó esta situación, se quedó sin trabajo y lo otro, qué bien, vamos a echar a andar algo, aunque sea en forma personal, pero algo haremos para procurar paliar esa situación del hermano. Así debe ser. Así debe ser. Nunca la insensibilidad. Arréglate como pueda. No existe en la doctrina cristiana. Somos un cuerpo. Amén. Si ese cuerpo le duele la mano, todo mi cuerpo sufre el dolor. El pie, donde sea, donde esté la herida, sufre todo el cuerpo ese dolor. Es parte, es la naturaleza de la comunión de los hermanos. Entonces, sensibilidad entre el hermano. Amor fraternal en acción, era eso. Amén. Amor fraternal en acción. No solamente te amo, te amo, te amo, y en el momento en que debo ayudar no estoy ni cerca. Eso no es amor fraternal. Esta comunión de los hermanos tenía que ver con amor fraternal en acción, que se movía ese amor. Luego, hay otra palabra que se usa entre los judíos todavía y es muy importante. Es muy importante, sedaká, esa es la palabra, sedaká, que significa dar en justicia. No significa dar por caridad. No le estoy haciendo ninguna caridad al hermano cuando estoy ayudando en ese sentido. Quizás para dar una limosna lo haga por caridad, que significa amor también de alguna manera, caridad. Se usa más entre los católicos, pero también entre los evangélicos. Es el dar, el sentir amor y misericordia por el otro y dar. Pero ahora en el sentido de que estoy hablando, que sedaká es un acto de justicia.
Porque si yo he sido bendecido y si yo doy, es un acto de reconocimiento de que Dios me ha dado y que yo estoy bien y mi hermano la está pasando mal. Por eso va a ser un acto de justicia que yo diga, hermano, yo quiero ayudar. Amén. Amén. ¿Se entiende, no? Amén. Entonces, tres cosas: sensibilidad ante el hermano, luego amor fraternal en acción, y luego tzedakah, que es el deber de dar al otro en justicia. Entonces, con otras palabras, tzedakah es un acto de justicia, es hacer lo que se debe hacer, es hacer lo recto delante del Señor. Eso es tzedakah. Debemos practicarlo, es parte de la comunión de los hermanos, debemos hacerlo y lo estamos haciendo, pero debemos insistir acá hasta que el Señor venga, hasta que se suene el toque de trompeta. Hasta ese momento debemos hacer actos de justicia en amor para con los demás. Luego, vamos como 3 puntos ya que hemos leído en cuanto a todo el texto que hemos leído. También aquí era una iglesia esta que adoraba a Dios. Una iglesia que adoraba a Dios. Que cada vez que se reunía tenía un motivo para venir a esa reunión, adorar a Dios. Cuando usted está pensando allá en la casa, en su casa, piense que viene a adorar a Dios. Yo siempre lo pienso, por eso está aquí. Ha venido a adorar a Dios. Hasta que escuchemos el sonido de trompeta del Señor, tengamos esa actitud de adoradores. Aquella iglesia primitiva era una iglesia que adoraba a Dios. En la adoración va la alabanza a Dios. Alabamos a Dios como se hace cada domingo. Pero usted también proyecte esta adoración allá en su casa, en todas las semanas. No hay un día específico para adorar, ni sábado ni domingo. Todos los días son específicos para que usted adore a Dios. Cada día usted es un adorador. Entonces, era una iglesia que adoraba a Dios con reverencia, sabiendo que Él es santo, que Él es Dios, que Él es poderoso. Y le adoramos al Señor. Una iglesia que adoraba a Dios con reverencia y oraba continuamente. Quizás en eso estemos flojitos. Debemos orar permanentemente, tener tiempos de oración. Cada vez, durante todos los días tiene que estar orando, clamando. Que nunca se vaya su hijo al colegio sin que el sacerdote de la casa ponga las manos sobre esos chicos. Ya sea el esposo o la esposa, la madre o el padre. ¿Quién está orando por sus chicos cada vez que se van a clase? ¡Qué bueno! Gracias al Señor. Nunca deje de hacerlo. Quizás lo libre de un peligro tremendo, esa unción, ese ungimiento que usted le está haciendo. Diciéndole, Señor, guárdalos en tu sangre, líbrales de todo mal, los encomiendo en tu mano. Señor, destruye todo plan del enemigo, guárdalos en tu poder y misericordia. Cada día, aunque sean grandes, aunque ya sean adultos, aunque vengan a verlo con su esposa y con sus hijos, cuando se vayan, haga este ejercicio que es lo que a usted le corresponde, ministrar a sus hijos. ¿Lo está escuchando? Amén. Entonces, una iglesia que oraba. Ellos entendieron desde el momento en que se convirtieron que la oración era parte fundamental de su fe en Cristo. La oración es parte fundamental de la fe que usted tiene en Cristo. Si no ora, se está desconectando de la vida. ¿Y qué dijo el Señor? Yo soy la vid verdadera y vosotros son las ramas de esa vid. Y si alguien no está conectado a la vid, se va a secar. ¿Y qué va a pasar con esas ramas secas? Se van a cortar y se van a echar al fuego. Así es de simple la palabra de Dios. Orar, buscar la presencia del Señor siempre es necesario. Esta iglesia primitiva, esta iglesia primera, era dirigida por el Espíritu Santo. Era una iglesia que cumplía el propósito por el cual está aquí. ¿Por qué está aquí esta iglesia? Una, para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Una también para compartir esto hermoso que nos ha pasado, que hemos encontrado al Señor.
como le pasó a la mujer aquella de Samaria, que se encontró con el Señor casualmente. Nunca ocurre eso. La casualidad no existe, sino todas las cosas están relacionadas con la causalidad de Dios. Tiene un plan, un propósito para encontrarse con nosotros. Y después de encontrarse con esta mujer samaritana y hablar revelación de Dios para ella, ella va a su pueblo y le dice: he encontrado al Mesías. Me ha dicho cosas que nadie más puede saber, solamente Dios. Usted también. Esto lindo que le ha pasado, compártalo con otros, porque otros necesitan saber de que Dios les ama, que Dios es real entre nosotros. Debe anunciar el Evangelio, no para tener la iglesia más grande de la ciudad, sino para que otros vengan a la salvación. Quizás algunos amigos nuestros se están muriendo y se están muriendo sin Cristo, y eso es un problema tremendo para ellos por toda la eternidad. Eso es una tragedia. Morir sin Cristo es la peor tragedia que puede tener el ser humano. Entonces debemos cumplir el propósito por el cual estamos aquí: adorar, pero también anunciar el Evangelio de Jesucristo a otros. Nosotros, por lo menos yo sé que ustedes también, los conozco, muchos tienen intensidad en el corazón por Dios, quieren amar a Dios, quieren estar ahí en el momento en que estén cara a cara con Dios y estar del lado de Cristo. Queremos ser esa iglesia bíblica. Queremos ser eso, ¿cierto? No creo que ustedes de repente piensen que el pastor llega y va a traer otra doctrina no bíblica. Una doctrina que no aparece nada ahí en la Escritura. Algo nuevo, algo sensacional, algo, no sé, distinto a lo que dice la Biblia. No, nosotros queremos seguir siendo una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica. Eso significa que Cristo es el centro de nuestra adoración, que está aquí entre nosotros, y que por Cristo vamos al Padre constantemente. Entonces, una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia apartada para Dios. Eso significa santa, una iglesia santificada. No sé si uno de estos días hablé un mensaje cortito en el WhatsApp de Dios, que Dios es santo, Dios es Kadosh. Esa es la palabra hebrea para santo. Kadosh es lo máximo en santidad. Pero Dios también quiere que nosotros seamos Kadosh, Kadoshim se dice para nosotros, para los que debamos ser santos, como Él, porque Él es santo. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Amén. Y que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es, Dios es santo. Nosotros estamos llamados también a ser santos. Entonces la iglesia es una iglesia santificada, apartada para Dios, solamente para Dios, para Cristo, que vive esta iglesia para agradarle a Él, no agradarle a Satanás. No sé si Satanás tendrá una sonrisa muy bonita, pero debe sonreírse con su mala intención cuando nos hace caer y nos hace desandar en el camino y nos hace retroceder. Una sonrisa maligna, perversa cuando usted cae, porque nos tienta y luego se burla de los cristianos. Entonces, pero la iglesia no vive para agradar a Satanás. Los hermanos no viven para esto, viven para agradar a Dios. Amén. Ya estoy terminando, hermano. La iglesia vive para agradarle a Dios. Vive para cumplir el propósito por el cual Dios la llamó. ¿Cuál es el propósito principal? Adorar a Dios. Luego, compartir esta gloriosa experiencia con otros. Fíjense que la iglesia, cuando recibió el Pentecostés, no se quedó disfrutando esa maravilla ahí en Jerusalén. Tuvieron que ir por diferentes lugares. Debieron haber ido a la buena, pero como no fueron a la buena, Dios permitió una persecución. Y luego tuvieron que huir a diferentes ciudades, lejos de su tierra, para anunciar allí el Evangelio. Santiago llegó hasta España
Otros fueron en diferentes lugares, murieron en la India. Tomás murió en la India. Y así diferentes personas. Murieron en diferentes lugares del mundo. Porque se fueron a diferentes lugares a compartir esta experiencia maravillosa que ellos habían tenido. La experiencia con Jesús, la experiencia con el Espíritu Santo. Busquemos la dirección del Espíritu Santo, que Él hable en nuestro corazón y que podamos escuchar la voz de Dios por el Espíritu y por la palabra de Dios. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te ruego que hagas de nosotros una iglesia viva, una iglesia que vive conforme a tu palabra. Tenemos el modelo, Señor, allí en los comienzos de la iglesia. Una iglesia santa, una iglesia apartada para ti, una iglesia que vivía y gozaba la relación de los unos con los otros en cuanto a la comunión. Una iglesia que participaba del amor, Señor, en preocupación por el bien del otro. Bendícenos de tal manera que cuando tú vengas puedas encontrar una iglesia viva que te ama, que te adora, pero que también comparte tu palabra, Señor, con otros. Bendigo a esta iglesia como a todo hermano, Señor, que está escuchando en este momento. Bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.